Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Y aquí ustedes buscarán en sus Biblias, si tienen su Biblia manual, la de papel, está dividida en el libro de Lucas, el capítulo 21, tiene varias secciones. Y esas secciones me permiten hacerle un preámbulo. No está en el bosquejo, pero está aquí. No está en las pantallas, pero va a estar aquí. Nada más para ubicarles. El capítulo 21, el verso 1, Jesús ve una ofrenda especial de una viuda. Y ahí comienza él a enseñar cosas que van a venir en el fin de los tiempos. Pero no solamente la palabra que Jesús va a enseñar o está enseñando, no solo tiene que ver con los tiempos del tiempo adelante. Hoy estamos en el año 2024, pero la palabra de Jesús que estaba preparando para enseñar no se refería inclusive ni a esta época, un poco más adelante. ¿Cuánto? No sé. Pero habla de la ofrenda de la viuda como un principio para estar uno dando lo mejor y todo lo que tengamos a Dios. Es una consagración lo que está hablando él. La necesidad de ser agasajado por Dios por lo que demos es por la manera como lo demos. Es decir, Dios se goza, se alegra, bendice al dador alegre. Pero Él quiere y anhela que estemos siendo siempre alegres en lo que hacemos. Que siempre seamos dadivosos con lo que demos. Siempre seamos especiales con lo que Dios nos ha dado. Entonces, esa primera parte del capítulo 21, que son 4 versos, habla de esa ofrenda. Y esa ofrenda tiene que ver dando todo lo que se tiene. Su sustento, dice Jesús, entregó su sustento. Es decir, a partir de ese momento que echaba sus ofrenditas en la caja, en ese momento se declaraba lista para morir. Regresaría a su casa, se acostaría y moriría de hambre. Esa mujer estaba dispuesta a hacer eso y más. Luego viene una segunda división en el libro de Lucas que va desde el verso 5 hasta el verso 19. Pero realmente, haciendo yo mi estudio, me di cuenta que hay una sección entre el verso 5 y el verso 11. Y él está hablando ahí de los tiempos finales. Él allá en el verso 9 que estoy leyendo de mi Biblia dice: y cuando oigan de rumores, de guerras, de sediciones, no se preocupen, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan. George, si usted me ayuda con la base aquí, me siento como mezclado. Gracias. Luego, ahí está hablando de las cosas que van a suceder en un futuro. Cómo van a ser perseguidos, azotados, mandados a la cárcel. Así varió bastante. Varió hasta que me oí bonito. Y ¿verdad que sí? Sonó diferente. Ayúdame, Jorgito, esa mala gente. Entonces habla de los tiempos del fin. Habla de esos momentos cuando todo tendrá que acontecer. Y del verso 12 hasta el verso 19, él va a hablar de una persecución. Inclusive dice que su propia familia los van a entregar. Sus propios vecinos, amigos y conocidos van a entregarlos a los que se dicen ser cristianos y los anden buscando para matarlos. La mamá va a decir: sí, yo prefiero que lo maten, porque se hizo cristiano evangélico y viene de esa iglesia Ministerio Fe. No me la complique, Jorge, otra vez, no la toque mucho. Okay. Entonces, ese verso, esa tercera parte que es del segunda parte, que es del verso 20 hasta el 24, habla de esos elementos que van a ser de señales, y esa señal es la caída de Jerusalén.
la destrucción de la ciudad, el quemar el templo, el eliminar ciertas cosas, son señales. Y luego, en el verso 25 en adelante, va a hablar de la segunda venida. En el capítulo 21 de Lucas está hablando de esa situación de una segunda venida y eventos futuros. Por eso a la enseñanza en esta noche yo le he puesto, y hay diferentes señales. Por ejemplo, de guerras, terremotos, padres en disensión con sus hijos, caerá el cielo en pedazos, las aguas inundarán otra vez ciertos sectores del mundo, las estrellas caerán y quemarán la tercera parte de las cosas, etcétera, etcétera. Hay muchas señales. Una de las que me llama más la atención es la de la persecución. Nosotros no sabemos qué es eso. No sabemos qué es ser perseguidos. Y a veces nos da vergüenza que nos preguntan si somos cristianos y decimos, sí. ¿Pero dónde te congregas? Allá, sí. ¿Y cómo se llama su pastor? La verdad es que no viene a la iglesia. Un miembro de congregación que no conozca el nombre de su pastor no está asistiendo a la iglesia. No es al revés, aunque si no me conocen, no, porque puede ser que a alguien, como muchos que están acá, les da vergüenza que les hable. Entonces llegan temprano y se van tarde para que nadie los salude. Entonces, la verdad es que hay señales de que algo estaba pasando en el ambiente. No crean, cuando hemos visto inundaciones en el desierto del Sahara, esas son cosas extrañas, porque es un desierto. Está bien si hay inundaciones ahí en Pocosol, o si las hay allá en Parrita. Es lo normal que todos los años Parrita se inunde, porque hay un dique que no sirve. Es natural que Guanacaste se inunde en algunos sectores, es natural, es lo normal. Pero uno diría que se caiga media montaña. Eso no es tan normal. Entonces, hay cosas que nos dicen a nosotros que algo está pasando en el ambiente. Cuando usted escucha que Francia, su capital París, está siendo barrida por el río que está en medio de su ciudad y que lleva toda clase de carros, y uno ve el video y ve cómo los carros van a la corriente del agua. Es decir, para que un carro sea levantado tiene que haber más de medio metro de agua por debajo, para que el chasis quede sobre el agua y las llantas dejen de pegar al suelo, y se lo llevan. Cuando uno ve volcanes en lugares donde ha brotado de una cantidad dura y ha matado cientos y a miles de personas, entonces uno dice, algo está pasando en el ambiente, y uno mismo lo dice. Ayer no era igual, antier no era igual, algo está pasando. Es decir, hay señales que nos dicen a nosotros que el mundo está cambiando. Cuando la gente comienza a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo acabo de ver una noticia, pero no sé si es real hasta que la había replicado en otros medios internacionales. Pero la Toyota acaba de decidir no patrocina más los eventos del grupo LGTB. No financia más sus eventos, no los va a financiar. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de lo que está ahí detrás de una inmoralidad. Cuando Elon Musk, el dueño de la empresa X, que ayer se llamaba Twitter, y dueño de un montón de empresas, él dice, estoy construyendo una nueva ciudad en Texas, porque no quiero que mis empresas sean relacionadas con los grupos de LGTB, QH, QRS y PQ y más. Entonces, cuando uno escucha a grandes personas dando un anuncio de advertencia, porque algo está pasando, y uno no puede ser ignorante, uno tiene que abrir su mente y corazón y permitir que el Espíritu del Señor le enseñe. Entonces, me acompañan a leer el capítulo 21, verso 20 al 24. Dice:
cuando vieres a Jerusalén, ¿lo tienen? Cuando vieres a Jerusalén rodeado de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Les advierte. Vean, Jesús tiene 33 años aproximadamente. Eso va a acontecer en el año 70. Es decir, 27 años después de las palabras de Jesús, se va a cumplir esa profecía. Y él dice, cuando vean rodeada Jerusalén, no fue rodeada ni por Nerón en el año 60, no fue rodeada por otros romanos en los años 50. No, cuando se llegue el tiempo en que Jerusalén sea rodeada por un ejército enemigo, ese día sabrán que algo está pasando. ¿Es una advertencia o no? Ok, entonces lo que dice, cuando vean rodeada de ejércitos a Jerusalén, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces dice, los que estén en Judea, váyanse a los montes. Y los que estén en medio de Jerusalén, váyanse. Y los que estén en el campo, no entren en ella. Porque estos son días de retribución o castigo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están embarazadas o de las que están criando niños en aquellos días, porque habrá calamidades en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús está listo para ir. Jesús va rumbo a la cruz. Cuando usted vea el libro de 21 de Lucas, todo se desarrolla en un día martes previo a la crucifixión. Jesús va a la crucifixión. Ha comenzado su última semana, que se conoce la semana de pasión. Él va rumbo allí. Ha pasado la higuera que se maldijo, que se secó, que prediqué en días pasados. Ahora el Señor les está advirtiendo: yo voy rumbo a Jerusalén, me van a matar, y en 27 años Jerusalén va a ser rodeada, va a ser sitiada, y cuando sea sitiada va a ser destruida y va a ser hollada, y se va a sacrificar allí cosas a los dioses paganos, y yo a Jehová de los ejércitos. Y se los va explicando el Señor. Lo que pasa es que los seres humanos, y entre ellos creo que usted y yo somos humanos también, deberíamos de meternos en esa tortilla. No siempre estamos atentos a las cosas futuras. Cuando yo voy manejando, y me imagino que todos los varones no sucede, no sé si las mujeres, yo no voy manejando con el carro que está al frente. Yo voy viendo 5 o 6 carros adelante por si aquel se va a meter, va a ser una presa, o si aquel otro va a provocar un accidente. No voy pensando en el que va adelante, el de adelante lo tengo a la par. Voy pensando dónde me meto, a qué carro me le colo, me le meto para salir. Voy más allá. Eso es lo que a nosotros nos ha faltado. Nosotros nos hemos quedado con el tiempo del ya y no estamos viendo el tiempo del luego, el de mañana, porque ese es el que nos va a advertir lo que esté pasando. Porque si nos dice que Jerusalén va a ser rodeada y llegan 3 soldados a caballo y 2 a pie, eso no es la profecía cumplida. Pero si llega Tito, el hijo del emperador Tiberio, Eusebio, no. Bueno, es el papá de él, que era el emperador de Roma. Este Tito, que era el general, el principal, luego llega a ser el emperador en lugar de su papá. Su papá muere. Entonces, cuando llega Tito, desde Roma es Jerusalén. Roma y Jerusalén están lejos. No es de aquí allá a Villa, no, es muy lejos. Y cuando llega Tito con su ejército, llega miles de hombres y rodean la ciudad, no un día, no 2 días, llevan un mes. Se les acaba la comida, se acaba la leche, se acaba el pan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Vespasiano. ¿Ahora qué hacemos?
vamos y salgamos por alguna ventana. Y cada vez que alguien se asomaba por la ventana, ¡shum!, se lo volaban. Cada vez que alguien quería salir por el río, ¡shum!, lo mataban. Porque eso es un embargo. Eso es lo que está haciendo Tito para controlar la ciudad. Cuando alguien vea eso en el año 70 y estuvo tirándole piedras a Jesús o insultos a Jesús y escuchó las palabras que decía: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada, tiemblen porque llegó sus días, llegó su fin. Uno tiene que aprender a leer lo que está pasando a nuestro alrededor y ver si eso es un mensaje de Dios para que nosotros nos pongamos las pilas. Nos pongamos las pilas. Estamos aquí, ¿verdad? Ok. Entonces son señales para esa segunda venida. Me acompañan a leer un momento Lucas 21, 29, 36. Ellos no lo tienen allá, pero yo sí. 21, del 29 al 36, que es otra señal, porque tiene que ver de la mano de esta. Lo leo para ustedes. Lucas 21. Ah, 29, sí, 21, 29, se me perdió. Ok. Cuando les dio o les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ven la advertencia de la higuera? Y él les dice: estén atentos, pellizquense. Si están viendo cosas que son extrañas y raras, que no es común, entonces uno dice: algo está pasando. Algo está pasando. Yo puse las noticias al mediodía, pero sin querer puse las de la mañana, el noticiero de la mañana, no sé por qué. Y entonces le digo a mi esposa: vení, vean lo que está pasando en Heredia. Hay un torbellino en Heredia que está, y eso fue ayer, ni cuenta me había dado. Y yo impresionando a mi esposa que era en ese momento. Imagínense lo extraño que es. Y acaba de suceder unas cosas en la Florida por un tal Milton, ¿verdad? Por ahí andaba Carmencita, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte fue? Mucho. Ajá. Y Milton allá, cuando estaban en Georgia. Bueno, Atlanta, a Georgia. Okay. Fue muy duro lo que sucedió estas semanas atrás en Estados Unidos. Catástrofes que no son comunes. Y dice: algo nos está diciendo Dios. Muchos oran, otros claman, otros ruegan, otros piden. Pero cuando uno sabe a quién pedirle, es porque uno entiende que algo está pasando a nuestro alrededor. Cuando no tienen a quién pedirle y se santiguan ante un santo, ante una estatua o ante una estampa, están más perdidos que un piojo o una peluca. Por eso, la importancia de saber discernir. Cuando Andrés o Andrea estaban pequeños, los hijos estaban pequeños, y yo les decía algo, y me decía: papi, ¿usted cómo lo supo? Digo: es que si yo no tengo el don de discernimiento, tengo el de sospecha. Yo le digo: esta noche, si usted no se le activa el don de discernimiento para que pueda entender lo que está pasando, pídale a Dios que le dé por lo menos el de sospecha, para que pueda entender lo que está a su alrededor. Entonces, pero el discernimiento va de la mano de otro principio. El principio es el de prepararse. ¿Vieron al Señor que le puso unas lingas a su casa? Amarró el carro, amarró la casa, se encerró en el sótano. Ese Señor dijo:
Esto yo lo he hecho en Puerto Rico varias veces. Entonces este señor estaba preparado. Mientras la gente compraba comida y agua y gasolina, él compraba lingas. Y hasta descuento probablemente le dieron, que se llevó un montón. Se llevó $20,000, $2,000 en solo lingas. Y así amarró su casa. Eso se llama estar preparado. Muchos no se fueron. Y cuando vieron que las cosas eran bárbaras, comenzaron a correr y las autopistas estaban ya bloqueadas. Porque no tuvieron discernimiento, ni se habían preparado. Ahí mismo en Lucas, verso 34. No está allí, pero si lo pueden poner, excelente. 34 al 36. ¿Perdón? ¿Sí hay 34, amor? Sí, capítulo 21. Pastora, no me haga trampa, no me distraiga. Más con esa colilla que se anda hoy, ¿verdad? Busca pleitos. Lucas 21, 34. Mirad también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de ¿qué? Lo repetimos, porque nos está dando duro a los gordos. Miren también por ustedes mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto nos habla de que el hombre puede distraerse muy fácilmente. Yo soy una persona muy distraída. Yo estoy trabajando en mi oficina y de repente me paro y me voy. Al rato vengo y ¿por dónde iba? Terminé la lectura, la dejé medio camino del documento. No sé, simplemente me levanté y me fui. Allá al rato regreso a la oficina y ¿por dónde iba? Y no tuve ni la gracia de ponerle una seña al libro, algo para acordarme por dónde estaba. No, simplemente me fui. Y nos pasa a la gran mayoría. Usted se da cuenta que no tiene las llaves cuando está en el Uber montada. ¿Cómo cerré? Uy, ojalá que esté mamá cuando regrese. Somos muy distraídos. Ahora imagínense cuál es la labor del diablo. Distraernos, ¿o no? No es una función de él. Entonces no le demos gusto al diablo, diría uno, ¿verdad? No le gusta al diablo. Cuando uno se percata de que cualquier cosa lo distrae, véalo en la iglesia. No le ponemos mute al teléfono porque si alguien nos llama, es una emergencia. Usted no se acuesta a dormir y deja el teléfono ahí, no se queda despierto y no le quita el sonido, ahí lo oigo. Ajá, Dios, mire, hay que darnos cuenta que la labor del diablo es distraernos y nos distrae con cualquier cosa. Vean, les voy a contar algo porque eso es un tic, nos sucede a la mayoría. Cuando yo usaba el teléfono en la bolsa porque no tenía un portateléfono aquí y timbraba y uno o vibraba y uno lo sentía, ¿verdad? Y uno contestaba. A veces dejaba el teléfono en la mesa o lo dejaba en algún lugar y yo sentía aquí como yo no tenía nada en la bolsa, pero yo me fijaba. Así es exactamente, es el distraerse, que cualquier cosa le llama la atención, cualquier cosa uno vuelve a ver, cualquier cosa uno deja de entender. Usted está conversando con alguien. Giovanni, venga acá, usted que sabe inglés, venga. Mira, Giovanni, él y yo conversando acá de frente, ¿verdad? Y de repente alguien entra, Giovanni me sigue hablando y yo alzo la vista y hago así. Eso es distraer, eso es un irrespeto a él. Ahora imagínense si él fuera Dios. Es un Dios chiquitillo, pero es Dios. Gracias, Giovanni. Esa distracción nos pasa a todos, ¿o no? Pasa una mosca y todas la seguimos. Se queda uno viendo la mosca así.
La distracción es una labor que el diablo usa para que uno no entienda lo que está pasando. Sea avisado, sea avivado, sea de los que está conectado, y no se distraigan, no se den al desenfreno. Hay que velar todo el tiempo y estar firme. Ok, hasta ahí la introducción. No. Voy a un segundo punto: la caída de Jerusalén. Mire, quien no entienda eso en su época es porque nunca leyó la escritura del Antiguo Testamento, la lectura apócrifa que hay de los macabeos. Cuando los romanos conquistaron todo lo que era Palestina, había una montaña donde se fueron a vivir un grupo de judíos. Y era una montaña, la conocemos porque la hemos visto en las películas de Semana Santa, Masada. Si no, véala o alquílela, o no sé si es aquí la película ya, pero Masada. Era una montaña súper plana. Entonces el romano, para subir y conquistar Masada, tenía que subir por unos pasadizos en la pared ahí, y un hombre que estaba arriba nada más se paraba a la puerta, y cada vez que aparecía uno le hacía con espada y se iba para afuera, porque eran en fila india, no podían prepararse. Hasta que el emperador romano sabía que ellos tenían que conquistar, y por 40 años llevaron carretas con tierra, carretas con piedra, carretas con materiales, porque esta parte plana de la montaña ellos la rellenaron, fueron rellenando hasta que llegaron por un camino amplio con todos los carros y caballería hasta la cumbre de Masada. Fue un montón de años trabajando. ¿Usted cree que cuando Israel escucha que Jerusalén va a ser sitiada, ignora la historia de los macabeos? No la ignora. ¿Saben lo que pasó? Es decir, el enemigo siempre va a comenzar por una piedrita, por otra piedrita, por otra piedrita, hasta que hace una montaña y llega a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso el Señor les dice: tienen que pellizcarse. ¿Qué está aconteciendo? Cuando vean Jerusalén totalmente rodeada, ha llegado su fin. Y nos dice a nosotros también que esto va a ser el tiempo de los gentiles. Y para entender un poquito mejor, tendría que ir a escuchar usted las enseñanzas que hemos dado los pastores sobre ¿sobre qué? Las 70 semanas de Daniel. Porque esa que dice allí, los tiempos de los gentiles, es la semana número 70, es la última de las semanas, que está retenida hasta que algo igual que Jerusalén va a ser rodeada. Igual hay una advertencia: cuando eso suceda, los sacrificios ya no se van a tener, porque el templo va a ser quemado, va a ser arrasado sus altares, va a ser quemadas sus túnicas, sus ropas sacerdotales, sus utensilios, van a ser llevados al reino extraño. Entonces, ese tiempo de los gentiles han sacrificado cerdos en el altar, han matado y han prostituido a la gente en el altar. Entonces, cuando eso suceda, Israel tiene que estar alerta, porque es sus últimos días como nación. Tan es así que dejaron de ser nación hasta el año 1948. Si eso es el año 70, hasta el año 1948, el mes de marzo, 17 de marzo, si no me equivoco, el 48, ellos volvieron a ser nación, volvieron a ser país. Tuvieron su moneda, tuvieron su bandera, tuvieron su territorio, tuvieron su himno, tuvieron su presidente. Imagínense cuántos años pasaron. Si alguien tiene aquí calculadora, sáquelo. Quítela a 1948, quítele 70, y se da cuenta de lo que está diciendo Jesús. Hoy les advierte que va a haber un periodo de los gentiles y que ellos serán arrasados
expulsados, echados a todas las naciones del mundo. Y hasta 1948 llegan a ser nación. Y aún así, como 30 países árabes no quieren que sea nación. Se han unido para matarlos una y otra vez. Esta es la tercera guerra que ellos se enfrentan. No es la primera. Y probablemente no sea la última, porque falta Armagedón. Entonces, hay un contexto histórico. Y uno tiene que aprender de esas cosas históricas que están escritas no solo en la Biblia, están escritas en los libros romanos de las conquistas. Ahí está todo reflejado. Cuando uno ve esto, uno dice: Señor, tú nos estás advirtiendo. Solamente que nosotros nos hemos acostumbrado. Y eso es un peligro cuando el hombre se acostumbra y no entiende que hay señales de parte de Dios. Cuando usted va por la calle y dice: rebajas hasta el 75%. Te dice: aquí compro Navidad, aquí compro los juguetes y la ropa. Y cuando usted va a entrar, hay en ese mismo rótulo que dice que hay una rebaja del 75%, hay unas letritas así que dicen: de mercadería seleccionada. ¿La han visto? Y entonces, ¿por qué siempre entramos? Yo fui al mall un día con mi esposa y mira esas camisas Lawrence que están ahí, San Lawrence. Dice que tienes 80 y algo de descuento, igual, compra uno. Y cuando voy a entrar, rotulito de siempre, ¿verdad? En selección. Y me voy a la gran exhibición de ropa con el 85 de descuento. Y era un estante así, con 3 o 4 piezas que nadie las usaría porque están fuera de moda. Y sí valen el 75% de descuento. Pero el precio original era 75,000 colones. Entonces, ¿cuánto costó esa pieza? Como 10,000. Eso en Zara compró eso y otra cosa. Hay que ver que los negociantes no son tontos, son muy inteligentes. Muy inteligentes. Entonces, hay advertencias. Se llaman señales de tránsito. Si uno no ve las señales de tránsito, no puede ser un buen chofer, porque va a chocar en todos los lugares. Si usted sabe, usted viene por la 27 de Punta Arenas a San José, usted viene en un carril máximo 2 y hay unas partes donde se abre a 3, pero solamente es como 1 kilómetro y dice carretera cerrada, y uno tiene que volverse a meter al segundo o al primer carril que antes existía. Si uno es tonto y uno ve el rótulo y dice: no importa, ahí queda el carro metido en un potrero. Las señales de tránsito es para guiarnos. Las señales del cielo es para guiarnos. Solo seríamos tontos si nosotros no las siguiéramos ni nos diéramos cuenta de lo que está pasando. Entonces, cuando usted ve estas fiestas de los grupos Walk, cuando usted ve los de las fiestas de los LGTB, cuando usted ve las fiestas de los progres, y discúlpeme si alguien participa o es defensor de ellos, yo no lo soy, ni soy practicante de ellos, ni los acepto. Entonces, cuando ese tipo de fiesta walk o de LGTB o de los grupos progres, yo no puedo pensar que su corazón sea sano. No lo puedo pensar que van a pensar en el bien de una nación. Yo no puedo pensar nunca que están pensando en el bien de los cristianos, porque si pudieran matarlos, podrían hacerlo. Entonces, como hay señales del Señor, son señales como de tránsito. Hay cosas en nuestro ambiente que nos deben de alertar porque algo está pasando. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí está pasando. Entonces, estos eventos simbolizan el juicio de Dios por haber rechazado al Mesías. Todo esto es porque un día, dice el libro de Juan, descendió el Hijo de Dios a la tierra, tomó forma humana y él vino a los suyos, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Perdón, él vino a los suyos, mostrar salvación, y los suyos, judíos, no le recibieron. Y a partir de allí se activa todo lo que le estoy conversando esta noche. ¿Por qué? Porque Israel no aceptó al Mesías. Si Israel hubiera aceptado al Mesías, las cosas hubiesen sido diferentes.
usted ni yo estaremos aquí. A no ser que nos judaizásemos, es decir, nos hiciéramos judíos. Entonces, estos eventos simbolizan un juicio de Dios por haber rechazado al Mesías. En la destrucción de Jerusalén, acuérdense que el judío celebraba en las fiestas en el templo con animales, sacrificaban, 1 por el sacerdote, 2 por el dueño del animal, para que sus pecados fueran perdonados. Cuando se da el rompimiento, que Jerusalén queda arrasada, queda en ruinas, y queda en ruinas literalmente, ya no pueden hacer sacrificios desde ese día hasta el día de hoy. Y al no hacer sacrificios, ¿quién perdona los pecados del sacerdote? ¿Y quién perdona los pecados del judío? No pueden, porque no hay sacrificio. A no ser que sacrifiquen una cucaracha o sacrifiquen un animalito pequeñito allí, un pajarito, una tórtola, un polluelo. Pero ellos se iban a dar cuenta por las palabras de Jesús que ni los sacrificios podían celebrarse. Esa vez anterior que mi esposa estaba enseñando, dijo un elemento que yo lo desconocía. Y en mi ignorancia le dije, ¿dónde sacaste esa información? Me dijo, lee, estudia. Y si está bien, ¿dónde? Entonces me fui a averiguar. Cuando la escritura dice que de la ciudad de Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra, eso no era una profecía solamente por una frase. La verdad es que no iban a quedar ni una piedra sobre una segunda ni una tercera, iban a ser deshechas. Dice que el templo tenía tantas piezas en oro y las paredes habían sido recubiertas con oro, que cuando vino el incendio fue tal el incendio y el calor que el oro se impregnó en las piedras y los soldados romanos se las llevaron. Y entonces, como yo, vean, perdónenme, pero en mis 3 años de conocer al Señor y año y medio de estudiar la palabra, no sabía eso. Y mi esposa me dijo, estudia. Por eso me cae mal a veces. Me fui a consultar y me encuentro la cita bíblica de Josefo, donde él dice que fue lo que pasó. Uno que no era cristiano, uno que era judío, y dice las piedras fueron saqueadas de Jerusalén porque tenían oro incrustado por el calor cuando se quemó el templo. ¿Y se confirma la profecía o no? Sí. Entonces Israel no solo perdió el templo, perdió la ciudad, perdió el lugar de sus sacrificios, pero también perdió sus riquezas. ¿Todo por qué? Porque no aceptaron al Mesías. Vea qué impresionante es el rechazar a Dios. Las consecuencias que trae, los daños que produce, las afectaciones que vendrán para nosotros. Cuando uno no acepta a Dios en su corazón, uno está sembrando en finca extraña y en terreno prestado. Y tarde o temprano el Señor va a recoger la cosecha. Entonces, hay advertencias. Me quedan 7 minutos y concluyo. Cuando Noé les enseñaba y les hablaba, les mostraba que vendría un diluvio y se burlan de él. ¿Cómo va a llover si ni siquiera sabemos qué es eso? No conocemos un barco, ni siquiera hemos visto nunca esa casa flotante que usted dice. Y nunca aceptaron a Noé. ¿Le parece extraño a este día? Nos advierte el Señor del diluvio moral que hay y la gente no hace caso. Los profetas predicaron acerca del Mesías que vendría. Es decir, imagínense a Isaías narrando todo lo que iba a acontecer con la crucifixión, que veríamos su rostro, no veríamos su belleza,
que se iba a guardar silencio, que iba a ser lacerado, etcétera, iba a ser crucificado. Isaías narrando esto en su libro, en sus profecías, el Israel no las creyó. Cuando el Señor les habla de las profecías sobre Jerusalén y sucede, no le creen. Por eso es que muchos no están preparados para la segunda venida del Señor. Y yo le digo aquí, pregunto así, de veras, del 1 al 100. No me conteste, por favor. Solo hágase el autoanálisis. 1 es lo más bajo espiritual, 100 es lo más alto espiritual. ¿Cuál es tu número? No me lo diga. Yo sé el mío. Y no quiero cargar con el suyo. Porque simple y llanamente, porque no hemos creído a la verdad que el Señor viene. Porque si de verdad lo creyéramos, actuaríamos y viviríamos de formas muy diferentes. ¿Sí o no? Perdón, alguien tenía que decirlo y lo he dicho. Aunque el sol se ponga oscuro, la noche el día se ponga como una noche, muchos no creerán, ni aún de los cristianos creerán. Van a decir, es un eclipse. Sí. La verdad es que su segunda venida va a venir, tarde o temprano. Es decir, si se anuncia la venida de un niño nacido de una muchacha que nunca había tenido relaciones sexuales, que era de Belén, y se cumple, no dice, wow, se cumplió. Si se dice que ese niño va a ser perseguido, pero que es el Mesías que traerá salvación, y se cumple, uno dice, caramba, esa es la salvación. Pero hoy nos dicen que Cristo está cerca, porque entre más uno se da cuenta, el Señor está cercano. Algunos hasta le molesta que uno hable de ese tema, cristianos y pastores. Siempre están hablando de la segunda venida. Es la misma cantaleta de toda la vida. Es cierto. Pero ¿qué pasa si uno no advierte y viene? Le pasa como aquel hombre discutiendo con un cristiano. Y entonces él le dice, ¿vos crees que existe Dios? Dice, no existe Dios. ¿No crees que existe una vida después de la muerte? No creo en eso. Yo simplemente sé que después de muerto me tiran a un hueco y ahí acabé mis días. Entonces le dice este señor en la entrevista, el cristiano le dice, mira, si Dios no existe y no hay vida después de la muerte, yo no tengo ningún problema, no pierdo nada, simplemente ahí acaban mis días. Pero si realmente existe la vida después de la muerte y tú no tienes preparación para ese momento, entonces de verdad que has perdido todo. Amados, estamos tan cómodos que se nos olvida que hay gente en nuestro vecindario que no conoce del Señor. Conoce religión, conoce de la iglesia A y de la iglesia B, del pastor aquel y del pastor aquel. Conoce de sus experiencias en esa iglesia, que se fue porque no quiere estar allí, porque solo mal portados existen a nivel de altar. Entonces todo eso, hay gente que está resentida. Hace muchos años, yo diría tal vez 30, que es lo que tiene la emisora Estereovisión. Tú andas por no sé cuántos años, pero yo me acuerdo que había un grupo cristiano que invitaba a los que ya no querían ir a las iglesias porque habían sido golpeados. Venga, decía, y aquí este es un hospital donde van a ser atendidos y cuidados. Y hago relación a la emisora cristiana, porque el que estaba a cargo de eso era Carlos Umaña, el dueño de Estereovisión, de Senda de Vida en aquel momento. Entonces, cuando yo veo esto, yo le digo, hay gente en nuestro vecindario que está dañada por la misma iglesia. Familiares de ustedes que no quieren nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque un tarambanas por allá se jaló una torta, porque un baboso por allá dejó a una de sus ovejas embarazada, porque el otro se le robó
dinero a otros hermanos. Entonces esas señales hacen que la gente no quiera venir al Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque son malas, brillantes las cosas malas que se dicen, que los testimonios buenos de nosotros, para que la gente los vea. Pero cuando usted, esa es la primera que le tocan la puerta porque Julanito a la par está enfermo. Cuando usted es la primera persona que buscan porque necesitan algo, uno dice, hemos alcanzado luz en el vecindario. Pero cuando la gente va y busca una bruja, o va y busca a otra persona para que le ayude, y pasan al frente de nosotros y ni siquiera sabe que somos cristianos, entonces eso dice que nuestra luz no está brillando, está opaca y está debajo del armario. Y aunque escuchemos predicaciones de las 10 vírgenes, somos de esas vírgenes que tenemos aceite en escasez y no las que pusimos la lámpara para que la gente se alumbre. ¿Me estoy dando a entender? Hay señales de su segunda venida, pero ¿para qué señales si no las queremos ver? ¿Para qué señales si no las queremos seguir? ¿Para qué señales si ni siquiera le vamos a dar pelota? ¿Cuándo uno le da pelota a eso? ¿Cuándo las cosas cambian? Cuando usted y yo comencemos a ser diferentes. No que nos peinemos diferente, no que antes usábamos usaban falda hasta el pie y luego se la pusieron por aquí y luego, como es cristiana, se la baja 3 dedos así. Aquí. No me refiero a vestimenta, ni siquiera a peinados ostentosos o no ostentosos. Lo que me refiero es a testimonio. Que la gente sepa que usted es cristiano sin miedo, porque eso es un reto. Eso es un reto, decir, sí, es que soy cristiano. Pero si yo entiendo a aquellas personas que cuando llegan al primer día de clases y de trabajo, nunca dicen nada de que son cristianos, porque él no tiene seguridad si se va a mantener firme. Y mejor pasar ser un cristiano es la secreta, dijo la canción, porque si meto las patas. Pero cuando usted llega y se presenta y dice, sí, mi nombre es Julano de tal, asisto a una iglesia cristiana aquí en Pavas. Ya la gente pregunta, ¿en dónde? Ahí hay una iglesia. Sí. La gente se interesa. Pero cuando uno tiene la convicción de que uno no va a fallar, puede ser que fallemos feamente, y Dios tiene misericordia, pero mi deseo no es fallar. Y no me quedo atrás sin decir nada por temor a que yo sé que en 15 días voy a fallar, porque eso es lo máximo que duro en santidad, 15 días. Y después de esos 15 días dice, ay, Señor, perdóname otra vez. Vino como harapiento, perdón, Señor, perdón. Ya Dios me siento bien, ya Dios me perdona, recupero la fuerza y me vuelvo a parar en la misma esquina y digo, Señor, que fueran más de 15 días, pero yo sé que en 15 días vuelvo a fallar. Y es un círculo vicioso. Por eso es que la gente no dice que es cristiana, no comparte la fe que es cristiana. Y yo lo he dicho en algunas oportunidades. Yo admiro a Eduardo Picado, porque él me ha contado las veces que la policía lo ha parado. Le dijo, ¿usted tiene armas? Le dijo, sí. ¿Usted tiene armas? Sí. ¿La quiere ver? Sí, para verla. Y le saca la Biblia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el Señor está anunciando que Él viene pronto. Si los judíos no hicieron caso, no seamos nosotros igual que ellos. Entendamos que hay que consagrarse, porque esa venida está a la vuelta. Amén. Póngase de pie. Déjeme orar. Señor, tantas cosas que se mueven a nuestro alrededor nos distraen de una manera tan brusca, Padre, que se nos olvida por dónde tenemos que caminar y hacia dónde tenemos que ir. Pero, Señor, está profetizado que los creyentes vamos a ser perseguidos. Pero tú dices que ni un cabello de nuestra cabeza se va a caer, Señor, sin que tú lo tengas bajo control. Tú dices, Señor, que a pesar de que el pecado tiene como consecuencia, como salario, la muerte, la verdad es que nosotros hemos sido llamados a tener vida y no muerte, Señor. Por eso, Señor, esta noche yo quiero pedirte, ayúdanos, por favor,
para que nuestra mentalidad se convierta en una advertencia, Señor, de lo que va a venir y acontecer pronto, Señor. Para que nos preparemos, para que la fe crezca, para que la obediencia a ti, Señor, se fortalezca. Y que seamos, Señor, nosotros de los que con nuestro testimonio invitemos a otros a venir a la iglesia. Que no nos dé miedo de decirle a alguien, vaya a la iglesia, vamos conmigo. Vas a darte cuenta que el ministerio Fe es una iglesia diferente. Ni es una iglesia religiosa, ni es una iglesia libertina, es una iglesia que quiere dar testimonio en esta ciudad, Señor. Padre, ponga en nosotros ese sello de querer invitar a otros, para que ellos preparen sus corazones. Porque va a venir un juicio y tendremos que presentarnos ante el juicio. Y si no hay una relación contigo, Padre, nuestro juicio va a ser en el trono blanco, no, va a ser juzgado nuestro corazón, Señor, por nuestros pecados. Señor, en una oportunidad, tú le dijiste a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearles. Mas yo he rogado, dijiste tú, para que tu fe no falte. Y cuando hayas regresado, fortalece a la iglesia, fortalece a los hermanos. Padre, esta noche yo quiero pedirte y quiero interceder por aquellos que no te conocen. Así como oraste y rogaste por Pedro, Señor, yo quiero interceder y rogar por los que no conocen de ti. Ayúdame a dar testimonio. Enséñame a dar testimonio. Acompáñame cuando esté dando mi testimonio. Señor, y yo sé que puedo compartir lo que tú has hecho en mi vida. Que siendo un vil pecador, te encontraste en mi camino y me enseñaste lo importante que es de servirte y de amarte, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte y a entender que estas advertencias es porque viene. Y si se cumplió lo del diluvio, lo del Mesías, lo de la destrucción, también se cumplirá tu segunda venida. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy declarando en fe